Comienzo la jornada de metapolítica de la tarde. Vale, buenas tardes a todos. Vamos a hacer unas pequeñas líneas porque hemos tenido un breve cambio en el programa, la conferencia que había a continuación, las claves del preconflicto en Siria, pues el ponente se ha puesto enfermo y no puede venir. Así que lo que vamos a intentar es ese espacio de tiempo, pues dedicarlo de la mejor manera posible y completarlo pues, de la que sea más agradable, digamos así. Vamos a hacer una pequeña introducción de novedades por parte de OCA a nivel cultural y de la otra parte Enrique Refollo va a hacer otra serie de novedades editoriales de Fides. En primer lugar, la parte que yo me voy a dedicar, que es de OCA, vamos a lanzar el fallo del que ya hemos puesto, podéis disfrutar ahí los memes, el fallo del primer certamen de memes que hemos titulado Dime cosas incorrectas, aprovechando unos versos de ese poeta tan maldito como es Luis Alberto de Cuenca, y los miembros de ese certamen está compuesto por Córdoba No Conforme, que son especializados en diseño gráfico, el señor que tengo aquí a mi derecha, Enrique Refollo, como politólogo, y la propia asociación convocante. En pantalla podéis ver la actividad que lanzamos, ese cartel. Reunidos todos, nos hemos decidido dar el primer premio a 8 apellidos catalanes, que es a cargo de Cristian Jiménez, que está, creo que, muy a tono de lo que es la realidad actual. Creemos fundamental desde OCA hacer el humor una herramienta, ¿de acuerdo?, de combate, como es la cultura, por eso la hemos querido integrar. El segundo premio ha sido para 2019, se admiten apuestas. Y el tercer premio ha quedado desierto, ha quedado vacante. Como he dicho antes, las obras que han participado las pueden disfrutar a la izquierda. La idea es que a finales de 2019, principios de 2020, volveremos a lanzar este mismo certamen, siguiendo un poco enlazando con lo que en su día hicimos desde el CELE. Si recordáis, lanzamos de literatura, de novela corta disidente, fotografía, arte, etcétera, etcétera. Insisto, la idea es hacer del humor una herramienta de combate. A continuación, lo que hacemos es presentar también de nuevo por parte de OCA el nuevo ejemplar, este número 6, que está dedicado al medio rural. Es una revista muy cuidada a nivel estético. Hemos adaptado este ejemplar tipo, casi se podría decir, como fanzine, recordando a estas obras que de jóvenes la mayoría manejamos, y como digo, se dedica en exclusiva al mundo rural. 2 de los artículos son firmados por miembros de OCA que viven en pueblos y nos dan una visión muy dramática, digamos, de esa realidad que muchas veces pasa desapercibida en nuestros medios. Hay otro artículo muy interesante de Fernando Márquez, dedicado a la figura de Jean-Paul Sartre, y si me permiten voy a leer solamente unas líneas. En verano de 2017 me leí casi todo Sartre. Lo leí, lo digerí y lo defequé, y mi mejor furullo es que brindo a las páginas del emboscado. Como siempre, el zurdo nos plantea un punto de vista muy interesante de este autor. Voy a hacer simplemente un rápido compendio de los artículos que podéis disfrutar. Lo podéis también, si queréis, comprar al precio módico de 2 euros. Como ha dicho, creo que fue Rafa Ripoll, hay que apoyar también los proyectos culturales, y creo que en definitiva es participando de la asociación y también pues leyendo. Hay otro artículo muy interesante dedicado a la figura de Kémy Seba, África Muerte, es ese militante de origen francés, nacido en Francia, pero de origen africano, que ha permitido el retorno de toda esa gente que está fuera de África, del continente africano. Participa en ONGs, también está vinculado con diferentes figuras del mundo cultural, entre ellas Dugin, hasta recientemente en Francia. Y nada, simplemente por traer a colación otro de los artículos y esas frases que se han empleado esta mañana. De otro de los artículos que hay, quiero resaltar, y que fue de aquellos, que lo firma otro militante de OCA: llevar una pulsera o manifestarse con bandera comprada en el chino en defensa de la Constitución no es patriotismo, es ignorancia, miopía y pobreza de espíritu. Yo creo que viene muy bien para lo que hemos estado hablando. Y en general, como os digo, hay una serie de artículos, otro de Fernando Márquez, hay otro dedicado al tema de la soberanía nacional, de las murallas y las fronteras, y recomendar la lectura, sin más. Luego traer de nuevo a colación ese libro que ya publicamos hace unos meses, lo presentamos
en las anteriores jornadas de la disidencia. No hay dolor, de Domenico de Tullio, una historia de Casa Pound, que lo vendemos por un precio módico, junto, si se puede comprar por separado, de manera individual, con la camiseta dedicada a ese poeta, a Luis Alberto de Cuenca, de cosas que me lleven directamente a la hoguera. Y bueno, por 20 euros tenéis tanto el libro como la camiseta. Como veis, estoy haciendo una labor de proselitismo, pero también al final la realidad es que necesitamos fondos. Y esto somos un grupo de personas, somos una gente, la mayoría de perfil joven, y traer a estos ponentes en muchos casos pues requiere un esfuerzo que no siempre estamos en posiciones de poder defenderlo. Finalmente vamos a presentar el canal en YouTube de OCA. Lo lanzamos gracias, entre otros, a la colaboración de este señor que tenemos aquí delante, Manuel Calabozo. Muchas de las conferencias son de las realizadas por OCA. Ya están abiertos, simplemente colocando OCA Asociación Cultural podéis acceder y ver los diferentes contenidos. Como podéis ver en la pantalla, hemos recuperado material que en su día divulgó el canal del CELE, esa entrevista a Ernesto Jiménez Caballero, esa entrevista a Alberto Boda o el ritual de Yoko Mishima, entre otros. Queremos ir completándolo con diferentes contenidos que iremos viendo poco a poco. Y finalmente queremos acabar con el vídeo que hace un tiempo lanzamos. Una buena carta de presentación. El día de mañana, si alguien quiere saber cuáles son las actividades de OCA, pues la podéis disfrutar ya en ese canal que está abierto y que lo iremos explotando, y cada vez que queremos contar con vuestra ayuda y colaboración, y yo creo que irá una buena estrategia de cara al futuro. Y sin más, pues OCA somos disidencia, somos libertad, somos futuro, que es uno de nuestros lemas, y cedo la palabra a Enrique Refollo, que nos trae algunas novedades editoriales, como ya he dicho, por parte de Ediciones Fides. Así que gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, horas intempestivas después de comer, y tenemos nuestro pequeño momento publicitario, pero también, como en todas las ponencias, cargado de conocimientos, y en este caso vamos a presentar las últimas dos novedades de la colección geopolítica dentro de Ediciones Fides, y en este caso hemos tenido la gran suerte de encontrar el libro que ven en la pantalla, Bases para el estudio de la geografía militar. Sí, pueden pensar que esto tiene que ver con la geopolítica. Bueno, en principio más o menos sí. No obstante, es otra área de conocimiento. ¿Cómo podemos entender qué es la geografía militar? Que puede ser la primera cosa que están ustedes pensando. ¿Para qué me puede servir a mí hoy un libro que se titule Geografía Militar? Bueno, en primer lugar, la geografía militar lo que estudia es cómo aplicar el conocimiento geográfico a las vicisitudes de la guerra. El libro fue originalmente publicado en 1927, publicado por última vez en 1945, desde entonces quedó olvidado. Y ahora pueden pensar otra vez, pero ¿de qué me puede servir a mí un libro de geografía militar que probablemente nunca hayan escuchado hablar nada de esto y que además que es de hace casi 100 años? Bueno, pues en primer lugar, Luis Villanueva López Moreno no es un autor sin más, fue teniente coronel del Estado Mayor, profesor de la Escuela de Guerra, de la Escuela Superior de Guerra, que eso de hecho lo tienen en la primera página para recordarlo, profesor de Táctica General, de Servicio del Estado Mayor, de Geografía y Geología Militar, es decir, era un gran profesional en la materia. Entonces, todo lo que él dijo ahí, en su momento, fue una obra premiada por el propio Estado Mayor, por el propio Ministerio de la Guerra, hoy conocido como Ministerio de Defensa,
porque era una obra de referencia en la Escuela Superior de Guerra. Y ahora pueden pensar, bueno, esto ya me va animando un poco más a interesarme por este libro y lo que pueda decir dentro. Por supuesto, el libro empieza hablando de lo que es la geografía y luego de lo que es la geografía militar, que por brevedades de esta presentación ya se la he resumido, es la aplicación de los conocimientos geográficos a las necesidades de la guerra. No obstante, la gran aportación de este libro es la metodología que da para estudiar el territorio. Un territorio que pueda ser una región, una nación, un continente. Pero lo importante es esa metodología imperecedera que nos puede ayudar al día de hoy a analizar territorios y sobre todo a tener una posibilidad de cómo analizamos un territorio a lo largo del tiempo, qué es lo que cambia, qué es lo que no. Y el análisis, la metodología que introduce el teniente coronel Villanueva es que el estudio general del territorio se basa en 3 factores. Hay que estudiar los factores físicos, los factores humanos y los factores militares. Y luego ya trazaremos las conclusiones, en su caso militares, pero para cualquier otro analista pues pueden ser conclusiones de tipo económica, sociales o una unión de diferentes conclusiones. En primer lugar, pues los factores físicos evidentemente pues tienen que ver con climatología, vegetación, hidrografía, orografía, es decir, los factores de cómo es la Tierra sin los humanos, cómo es la Tierra, digamos, vacía, sin más, sin personas, cómo es el clima, cómo varía a lo largo del año, cómo es el relieve de ese territorio, las costas, etc. Es decir, primero la base, el cimiento, y luego añadimos los humanos, el factor humano. ¿Y qué es el factor humano? Pues por un lado es producción agrícola, ganadera, industrial, comercial, pero también es las ideas, la cultura, la propia idiosincrasia de cada pueblo. Todo eso hay que analizarlo. Y al final, pues evidentemente entran los factores militares dentro de todo eso, los factores militares de potencialidad militar, de ideas sobre el territorio, de hostilidades, posibles ofensivas, historia militar, propiamente porque la historia es la experiencia de la humanidad y en concreto la historia militar es la experiencia de las guerras a lo largo de la historia. Y a partir de todas esas variables se pueden trazar conclusiones. En su caso, como profesional del ejército, eran conclusiones militares, pero para cualquier otra persona pueden ser conclusiones de tipo económicas, conclusiones sociales, políticas o todas a la vez. Porque lo que el autor quiere hacer con esto es que cualquier persona, bueno, hay que señalar el Estado Mayor, ¿para qué se constituye? Se constituye para estudiar la guerra en tiempos de paz y a partir de ahí trazar planes de cómo se va a desarrollar una guerra en caso de que suceda una contingencia, qué es lo que se va a hacer y tener ahí una serie de planes. Entonces, esto es lo que los militares en su época tenían y decían: vamos a analizar el territorio y tenemos que tener en cuenta todas esas variables. Y si no conocemos esto, no podremos trazar ningún plan. Esto ahora evidentemente pues puede servir para un analista social, para un analista económico, un analista político, porque no se deja de estudiar cosas que importan a todos, pero evidentemente las conclusiones cambian. En otro orden de cosas, les voy a presentar la ultimísima publicación. En este caso los dos autores son doctores en ciencia política, son dos autores argentinos y tratan pues la geopolítica de la seguridad. Pues, en este caso pueden pensar, bueno, ¿qué nos puede aportar el pensamiento de dos autores argentinos en relación a temas de seguridad muy relacionadas precisamente con narcotráfico? Pues como ustedes ven en la pantalla, la portada que hemos elegido para la edición española no es casual. Hemos elegido la zona del Estrecho de Gibraltar, que uno cuando puede pensar, bueno, sí, en Sudamérica, Iberoamérica, ahí pasan estas cosas del Chapo Guzmán, de Pablo Escobar, todos estos cárteles, narcotráfico, todas estas cosas que nos suenan ahora de series de televisión o cosas así, que es como, no, eso está en el otro lado del Atlántico, eso está muy lejos y aquí no nos influye para nada, pero precisamente a raíz de eso hemos seleccionado esta portada, porque del Estrecho de Gibraltar son conocidas, desgraciadamente cada vez más conocidas, todo el tema de narcolanchas, de desembarcos de la droga, de trifulcas de los narcos en Algeciras, en la línea. A lo mejor recuerdan el caso de que 20 tipos entran en un hospital para sacar a un narco de los suyos del hospital que estaba allí detenido y hospitalizado.
Cosas así que podrían parecer como de, estas cosas solo le pasan en Sudamérica porque están allí haciendo todos esos líos y son cosas de allí, no de aquí, pero aquí vemos que ya sucede poco a poco, pero cada vez suceden más. Entonces pensamos, es muy buena idea rescatar, o por lo menos traer a España, el conocimiento de profesionales del ámbito sudamericano en este tema y que también nos podamos conocer aquí, en la manera de un diccionario, de la sencillez de un diccionario, una serie de conceptos, 103 conceptos muy relevantes para analizar también esta situación relativa a la seguridad. En el libro pues pueden encontrar conceptos del tipo de tipos de estado que hay, cuestiones relacionadas con el narcotráfico, qué es un estado de tránsito, qué es un estado productor, qué es un estado receptor. Todas estas cosas que son muy interesantes, muy necesarias para analizar todo lo que está yendo a más, por desgracia, en España, que es todo este tema de la droga y de todo lo que rodea a la droga. En el ámbito de Sudamérica, lo que estos autores señalan, y es un detalle que para mí me parece muy relevante conocer, y es, por ejemplo, la policialización de las Fuerzas Armadas. Me explico. Es convertir al ejército de cada país en fuerzas policiales y dejar esos países sin ejército. ¿Por qué? Porque bueno, hay un problema de narcotráfico que es, piensen en México, tengan en la cabeza México o Colombia y que digan, bueno, ustedes como no van a ser invadidos por nadie, pero tienen un problema de narcotráfico, dejen el ejército y lo transforman en policía. Y así ya está, no se preocupen, tienen a tipos muy armados que se dedican a luchar contra el narcotráfico y ya está. Y uno puede pensar, pues sí, ¿no? O sea, está bien, si nadie me va a invadir, pues está muy bien utilizar esas fuerzas que tenemos ahí paradas en el cuartel y luchar contra el narcotráfico con armas de guerra. Claro, pero hay mucho más detrás de esa idea tan simple. Está la idea de convertir a cada país, en el caso de ellos, del continente americano, en convertirlos en países desarmados, en países sin ejército. Países, uno puede pensar, ¿pero qué es un ejército? ¿Qué nos puede servir? El ejército es tipos armados que desfilan un par de veces al año, que están ahí esperando a ver si nos invade alguien y salimos a ello. El ejército también da cohesión y coherencia a todo el país. Es una columna vertebral que está ahí, que sirve para comprender lo que es el país en su totalidad y no por partes como pueden hacer políticos en base a sus intereses. Y además, evidentemente, en última instancia, es con instituciones tipo el Estado Mayor los que dicen, señores de la política, hay que tomar esta política, esta otra, tenemos que aliarnos con estos, aliarnos con los otros, conformar una alianza, es decir, son también un agente de la política, pero un agente constante. Si quitas esos ejércitos de todos esos países, si por lo que sea otro gran país, en este caso Estados Unidos, decide emprender una acción militar contra uno de estos países, ¿qué fuerza se le puede oponer a ellos? Imaginen un país como México, que ya sufrió una invasión estadounidense, un país sin ejército, que de repente Estados Unidos dice, bueno, pues ahora voy a intervenir en uno de tus territorios por causas humanitarias o por causas de que tu narcotráfico me está atacando a mí y yo voy allí. El Estado mexicano, ¿qué puede oponer? Una fuerza policial que está hecha para contener amenazas del tipo policial, del tipo de seguridad, no de amenazas de defensa. Entonces es desarmar literalmente a países enteros. En este caso es el proyecto de desarmar a todo el continente americano y decir, bueno, como ustedes tienen el problema del narcotráfico y nadie les va a invadir, conviertan el ejército en fuerza policial y ya está, no se preocupen. Esto no solo pasa en América, pueden pensar, bueno, son cosas de los americanos, la doctrina Monroe, de que Estados Unidos quiere convertir a todo el mundo en América en su patio trasero. No, también son cosas que pasan, por ejemplo, en Serbia. En el estado de Serbia, Estados Unidos ha promocionado desde la guerra que su ejército se vaya fragmentando y en vez de ser un ejército sean brigadas independientes y que al final esos pues, se conviertan en una fuerza de seguridad interior, sin más. Y así que se evita tener un competidor, tener un posible problema en su zona de influencia. Pero no solo también ahí, también en España, con la forma de decir, bueno, ustedes dedíquense poco a poco a la seguridad, váyanse olvidando de salir tanto a la calle, de mostrarse tanto, ustedes al final acaben siendo como nuestra policía en
un sector de Europa y si acaso pues cuando tengamos algún conflicto por ahí o algún país aliado quiera ir a resolver trifulcas en otra parte, pues les mandamos a ustedes de limpiasuelos, de limpiacristales y ya está, y no se preocupen, nadie les va a invadir tampoco. Pero la potencia, en este caso la hegemonía estadounidense, no, nosotros quitar el ejército, no. A nosotros nadie nos va a invadir, pero nosotros el ejército no lo quitamos. Entonces, hay también que comprender toda esa serie de estrategias que van más allá de las apariencias y que puede uno tener un problema, que también está la cuestión de dónde se origina todo el tema del narcotráfico, a quién le beneficia, cómo destruye a países enteros y cómo también hay situaciones, por ejemplo, campesinos colombianos que acaben cultivando coca en vez de cultivar maíz u otras cosas porque dicen, si cultivo coca, pues puedo conseguir dinero para alimentar a mi familia. O sea, no es ser rico, no es convertirme en Pablo Escobar, es alimentar a mi familia. Claro, las políticas estatales, si no comprenden esa situación, al final pues va a pasar como pasó en Colombia en la primera década del siglo XXI, de vamos a lanzar avionetas por todo el país para intentar quemar todos esos cultivos ilegales, pero los campesinos seguían en ese momento de pobreza. Eso pueden pensar también, bueno, son cosas que pasan allí, en Sudamérica, no son lejanas, pero aquí también pasa en el Estrecho, y de hecho la propia televisión española dicen, no, es que mire, yo estoy pobre y si hago un envío son 50.000 euros, ya tengo dinero para todo el año, si sale bien, si sale mal, pues a la cárcel, pero si sale bien, ya tengo dinero para todo el año. Entonces, son esa serie de situaciones ¿qué hace el Estado? De políticas de trabajo, no de políticas sociales, no de vamos a repartir dinero y ya está, no, vamos a incentivar trabajos en la zona, en este caso del Estrecho, y vamos a hacer que esa gente que acaba recurriendo a los narcos para tener trabajo no tenga que recurrir a ellos, sino que trabaje de verdad. Entonces son todas estas cosas que uno puede pensar que están lejos, que son cosas de Iberoamérica, pero no, también son cosas que están sucediendo aquí y que evidentemente pues hay que conocer el pensamiento y la situación de las personas que ya han vivido en todas estas situaciones. Por ejemplo, hay conceptos como el de las zonas marrones, que en España pues, es una cosa que es un concepto de zona marrón. Zona marrón es una zona del Estado que el Estado no controla, la controlan otros. En el caso iberoamericano pues la pueden controlar grupos guerrilleros, grupos terroristas o narcotraficantes. En España pues, se ve en cierta medida en la zona del Estrecho, es decir, que la policía o el Estado pues, no controla el territorio. Cada vez es zona pequeña, pero se dan cuenta de que el Estado ahí no es el que parece que no es ni el que cobra impuestos, ni el que reparte políticas sociales, ni el que hace nada. El Estado ha desaparecido completamente y los que se encargan de hacer esa labor son narcotraficantes y son los que se acaban convirtiendo en el Estado donde el Estado ha dejado de estar. Entonces todo este conocimiento tanto de geografía militar del pasado, de nuestro pasado español, como el conocimiento que podemos traer de países como Argentina, creemos que eran grandes aportaciones muy necesarias para España, para conocer nuestro pasado y también para conocer situaciones que están creciendo en España y para ver cómo otros autores de otros países las han comprendido cuando la escala de esos problemas es una escala verdaderamente trágica. Entonces, bueno, con esto espero que les resulten estos libros interesantes, están en el puesto y bueno, si tienen alguna pregunta, alguna cuestión, pues intentaré responderlo en la medida de lo posible. Muchas gracias. ¿No hay preguntas? ¿A la de una? ¿A la de dos? Yo creo que se podría, sí, en el caso de quitar la droga, que es de lo que están viviendo muchos campesinos, ¿qué se podría hacer, por ejemplo, en Colombia? ¿Que por qué sembrar otros productos o qué se podría hacer ahí, en esos países, que sustituyera quitar los tratados de libre comercio? Digo yo, quitar los tratados de libre comercio y que puedan sembrar lo que se come en vez de comprárselo a otros. Claro, sí. Bueno, pues
Podría ser es eso, un sí. problema que también viene de muy atrás y de la comprensión de que los nuevos países en Iberoamérica no eran como elementos separados y que se dedicaban al monocultivo. Por ejemplo, típicos casos de monocultivo del café y que eran países que solo tenían que producir eso, y ni industrias ni nada, solo eso. Y es un problema que a muchos de estos países les ha ido lastrando durante 200 años, que sí, venga, vamos, somos independientes. ¿Y qué hacían las oligarquías independientes? Bueno, pues como hemos conseguido la independencia gracias a Inglaterra, Inglaterra es la metrópoli industrial, nosotros somos los productores de materias primas, vale, pues nosotros te damos materias primas, luego se cambiaría de Inglaterra a Estados Unidos, nosotros te damos materias primas, tú nos das el resto. Ya está. Entonces es también un problema estructural de los propios países, es decir, vamos a intentar industrializarnos. Eso en la Argentina de Perón lo intentaron y Perón fue arrasado de allí, fue expulsado por interferencia extranjera, porque era un tipo que decía, no, es que Argentina tiene que ser una potencia industrial. Eso era demencial. ¿Cómo podía ser? Argentina se tiene que dedicar a producir carne y alguna otra cosa más y ya está, y quedarse ahí en un lado calladitos y sin decir nada. Entonces esa era la idea desde Estados Unidos, como el director de todo esto, de yo soy la metrópoli, yo soy el jefe y ustedes me dan las materias primas y nada más, y ustedes no sirven ni pintan para nada más. Eso es algo que también se puede ver a otros países, de decir, ¿por qué en España en los años 80 hubo todas esas políticas de decir, ustedes van a dejar ustedes son un país de turistas? Se acabó el turismo, se acabó la industria, se acabó producir cosas, se acabó el campo, se acabó todo. Ustedes solo son un país de turistas, ustedes solo van a recibir turistas, borrachos y demás. Y este es un país donde la gente va a venir de juerga y el resto se acabó. O sea, eso también son cosas que hay que verlas y hay que dimensionarlas en su contexto. De decir, ¿por qué no se puede desarrollar ciertas cosas y cuando las desarrollas te viene una potencia por detrás y te dice, usted no puede hacer eso? Usted a lo suyo, usted a producir cacao, usted a producir petróleo, usted a producir hoteles y a recibir turistas, pero usted no haga más. Entonces esas cosas son también muy importantes de analizar y que van más allá de quién gobierne en un partido o en otro, porque son cuestiones estructurales de todo el sistema que gobierna el país. Ha dicho zonas marrones donde no funciona el Estado. Sí. Hay una más grande que Algeciras o la línea. La tiene en el norte de España mano derecha. Cataluña Sí, desaparecido el Estado. Sí, pero eso no es una cuestión de que un grupo narcotraficante o terrorista esté controlando ese territorio. Es una cuestión de trifulcas políticas y además, en mi opinión, una cuestión muy artificial. O sea, una cuestión de que es como estos programas que vienen de Estados Unidos de lucha libre, en plan del enterrador contra el tipo del martillo, ahí peleándose y tal, mira, te pego, te tiro con una escalera. O sea, que es una escenificación que ustedes se llevan muy bien, que después se van, como se ha visto incluso, se van de cena, se van de festejo. O sea, es una sensación o sea, es una trifulca de políticos y que, o sea, ya no es ni siquiera una trifulca, es que es una escenificación, una representación teatral que yo no lo veo como una zona marrón, porque no veo que haya una hostilidad manifiesta de un grupo dirigente contra otro grupo dirigente, sino una representación teatral de decir, bueno, ¿qué hacemos con la política? ¿Vamos a arreglar la crisis? No, vamos a inventarnos, venga, independencia, vamos a centrarlo todo en independencia, no hay más que independencia. Y es lo que se ha visto, y no es discutir sobre qué vamos a producir, qué producimos, qué hacemos, qué no hacemos, sino independencia sí o no. Y eso lo han hecho tanto en Barcelona como en Madrid, y se han centrado en ¿estás en contra o a favor de la independencia? Y dices, hombre, pero habrá algo más en todo esto. No, usted está a favor, ¿es constitucionalista o es separatista? Y dices, pero ustedes están creando un teatro y están diciéndole a la gente, háganse de un lado o de otro de este teatro. Y dices, y si yo no quiero hacerme de vuestro teatro, ¿qué pasa? Creo que no es teatro. Será teatro entre los políticos, pero en una región donde las leyes no se cumplen. Claro, pero es que una cosa es... Entonces dígame a mí, eso de teatro será teatro
entre el señor Torra, o Torra, como se llame, y el señor en este momento Sánchez, o como antes estaba Rajoy, o quien sea, pero un sitio donde no se cumple la ley, no. Claro, pero lo que, dígame a mí si eso es un teatro. lo que yo me refiero es que Yo solo los a políticos, los señores que los- van allí. sí, los políticos es a lo que han claro, el teatro parece real, porque la gente, lo que uno ve es las declaraciones y luego las acciones de la gente. Claro, las acciones de la gente dicen, es que hay gente que esto se lo cree, que es real, pero les dices, pero vosotros habéis visto a esta gente cuando se va de cena juntos, o cuando políticos separatistas dicen, esto del independentismo es un cuento. O sea, en cenas privadas ellos mismos se mofan de del propio órdago que han lanzado. O sea, dices, claro que hay gente que se está peleando y todo esto, pero dices, ¿ustedes han pensado que tal vez esto sea el teatro que han organizado todos los políticos para distraer de otros temas y que cuando uno repetidamente dice, oigan, pero ¿cómo que España nos roba? ¿Qué pasó con los colegios que han cerrado, con los hospitales que han cerrado en Cataluña? ¿Por qué tienen a la gente que está rodeando a todo el esquema de poder en Cataluña? ¿Por qué les abren esas oficinas y les ponen en oficinas que quieren que sean como embajadas en todo el mundo y tal? Lo que están haciendo es voto cautivo y lo que están poniendo es a su oligarquía bien colocada en puestos estratégicos y ya está. La política social les da lo mismo. O sea, ustedes están robando, están organizando todo este teatro y no sé quién es más cómplice, si los de Madrid o los de Barcelona, pero los dos hacen su papel en el teatro. Claro, las élites son las que se llevan la pasta y la gente es la que se parte la cara. Claro, parece real cuando uno mira solo, es que la gente se está partiendo la cara ahí en las calles, ya, pero usted mire a los políticos, se parten de risa, es de lo único que se parten, y se parten de risa a costa nuestra, porque hay gente que se lo toma en serio, por décadas de adoctrinamiento y decir, sí, aquí esto es real. Claro, si alguien se cría durante 30, 40 años con esa versión, pues si solo conoce esa versión, claro que le parece real. Pero en mi opinión no es una zona marrón, no es que haya unas FARC o que haya unas autodefensas unidas o que haya cárteles de narcotraficantes. O sea, no es de que haya, o sea, de ahí, de arriba abajo, están para conseguir esos fines. O sea, no es una cuestión tanto política casi, sino ya es sostenimiento económico de un grupúsculo muy concreto. En este caso es una trifulca política teatralizadísima, pero que hay gente que se la ha creído. A la de una, a la de dos y a la de tres. Pues muchas gracias.